¿Elegimos o somos elegidos? La teoría del hábitus de Bourdieu. Imagina por un momento que tus decisiones más íntimas, por ejemplo, desde el libro que tienes en tu mesa de noche hasta la carrera que decidiste estudiar o incluso la persona de la que te has enamorado, no son realmente tus decisiones. Imagina que eso que llamas vocación o instinto o buen gusto es en realidad una parte escrita por la estructura social mucho antes de que nacieras. Hoy vamos a desmantelar una de las ficciones más sagradas de la modernidad, la de la libertad de elección. A través de la lente de Pierre Bourdieu, exploraremos el concepto de hábitus, esa maquinaria invisible que convierte la coacción externa en deseo interno. Bienvenidos a un análisis sobre cómo la sociedad no solo nos rodea, sino que se nos mete bajo la piel dictando nuestros movimientos mientras nos susurra al oído que somos los únicos dueños de nuestro destino. Ontología del hábitus. Bourdieu define el hábitus como un sistema de disposiciones duraderas y transferibles. No es un hábito mecánico, es decir, no se trata solamente de repetición, sino de una gramática generativa de comportamientos. Tenemos una estructura estructurada. El hábitus es el resultado de la internalización de las condiciones objetivas de existencia, es decir, internalizamos clase social, internalizamos capital cultural, internalizamos entorno familiar. El mundo social aquí se encarna en el individuo. Estructura estructurante. Esta es la otra parte del hábitus. A su vez, el hábitus organiza las prácticas y las percepciones. No es solo un producto del pasado que influye y crea y moldea al sujeto, sino una brújula que orienta sus acciones en el futuro, sin necesidad de un cálculo consciente. Es decir, influye hacia adentro, pero después el hábitus se expresa, va hacia afuera. Hablemos de los componentes del sistema de disposiciones. El hábitus no reside únicamente en la mente, en realidad podemos calificarlo como una entidad psicosomática. Se manifiesta en tres dimensiones fundamentales. La primera es la exis corporal, el cuerpo como memoria. Esta es la manifestación física del hábitus. Es la forma en que caminamos, la forma en que nos sentamos, cómo gesticulamos o el tono de voz que empleamos y que no son solo elecciones estéticas al azar. Se trata de marcas de clase. Bourdieu sostiene que el cuerpo es un depósito de memoria. Aquí es donde la sociedad inscribe sus jerarquías. Un individuo de la burguesía exhibe una forma de comportamiento corporal que podría denotar, por ejemplo, seguridad, mientras que las clases dominadas podrían demostrar una rigidez o una timidez social en sus movimientos musculares. Esto, claro, es solo un ejemplo. También podemos hablar del gusto como un esquema de clasificación, porque el hábitus funciona como un operador de distinción. Por ejemplo, lo que consideramos bello, lo que consideramos vulgar o lo que consideramos distinguido se encuentra mediado por nuestra posición, esa posición que ocupamos en el espacio social. Si ocupáramos otra posición, lo que consideramos bello o lo que consideramos vulgar sería seguramente diferente. Aquí tenemos también el gusto de libertad o distinción. Esto caracteriza a quienes poseen capital económico y cultural y se encuentra orientado a la estética pura y al desapego de la necesidad. Pero también tenemos el gusto de necesidad. Ese es de las clases trabajadoras y está más orientado a lo práctico, lo abundante y lo que es útil. Finalmente, para cerrar este apartado, hablaremos del ethos y la cosmovisión. Hablamos de inclinaciones morales y políticas. El hábitus define qué es posible, qué es imposible, pero también qué es razonable o qué es impensable para un individuo. Esto genera una forma de autoexclusión voluntaria. Por ejemplo, cuando tú observas ciertas prácticas, ciertos gustos o el consumo de personas de una clase social diferente a la tuya, muchas veces puedes pensar, eso no es para mí o eso no es para gente como nosotros. Una frase que revela cómo la estructura social limita la ambición incluso antes de que cualquier barrera externa se presente.
No podemos dejar de hablar tampoco de la génesis y la transferibilidad. Es decir, el hábitus se adquiere principalmente por medio de la socialización que se presenta a nosotros desde que somos pequeños y que continúa en realidad a lo largo de nuestra vida. Es una historia no que creamos nosotros con total libertad, es una historia incorporada. Lo que aprendemos en la infancia se convierte en una naturaleza segunda, como algo que parece innato, aunque no lo es. Una vez formado, el hábitus se resiste al cambio, es muy conservador. Es una inercia social que difícilmente va a cambiar. Se va a modificar en algunos pequeños aspectos a lo largo de nuestra vida, pero en esencia seguirá bastante rígido. Esta parte es la de la durabilidad. También tenemos la transferibilidad, y es que las disposiciones adquiridas en un campo, por ejemplo, la disciplina en el estudio del ajedrez o la lógica en el estudio académico, pueden a su vez llevarse hacia otros campos, como a la estrategia política o a la gestión empresarial. De esto permite que el sujeto se mueva, navegue en contextos diversos, pero con una lógica más o menos coherente y que se encuentra relacionada entre los diferentes campos. A continuación hablaremos de la falacia de la elección libre, que como hemos visto está directamente relacionada con el concepto de hábitos. ¿Qué sucede? Para Bourdieu, la noción de libre albedrío no es una propiedad ontológica del ser humano, es un mecanismo por el cual legitimamos socialmente. Para que el sistema de clases sea estable, el individuo no debe sentirse un prisionero de su posición, no debe sentirse violentado directamente, sino más bien como un arquitecto de su destino, es decir, que puede cambiar su situación en cualquier momento si él lo decide. De esta forma el hábitus es la herramienta que logra esta transformación. La coacción transmutada en vocación. ¿Qué es eso? Nos referimos aquí al amor fati social. Bourdieu recupera la idea de amor fati, es decir, amor al destino, y le quita su mística heroica para darle una base puramente sociológica. El individuo termina por desear aquello a lo que de todas formas está condenado por sus condiciones materiales. Este proceso se manifiesta en el rechazo instintivo hacia lo inalcanzable. Por ejemplo, cuando un joven de clase trabajadora decide no estudiar una carrera de élite, no lo vive como una prohibición externa, es decir, no está sufriendo desde su propia perspectiva violencia o coacción, sino que es una falta de interés personal. Simplemente piensa, esto no me gusta, esto no es para mí, esto es aburrido, o prefiero algo más práctico. De esta forma la estructura social opera sin que el sujeto se dé cuenta, y con tal éxito que la barrera económica se ha convertido en una barrera también estética y mental. La persona no se siente excluida, aunque está excluida. Se siente que está renunciando de manera consciente y libre a estas otras opciones. Además, nuestras elecciones cotidianas, por ejemplo, desde el café que consumimos hasta el género de música favorito que tenemos, son en realidad ajustes entre nuestras disposiciones internas y las posibilidades reales del mercado. Y es que el consumo en la actualidad se manifiesta como otra faceta, quizá la más importante de la identidad, donde creemos que compramos un objeto por su valor intrínseco o por un gusto original, pero el hábitus también funciona aquí, como un filtro, y hace que estos objetos nos parezcan, entre comillas, naturalmente atractivos. El gusto es, en esencia, la repulsión por el gusto de los demás. Por ejemplo, elegimos lo que nos permite identificarnos con nuestro grupo o con el que creemos que es nuestro grupo, y también esta identificación con este grupo nos permite diferenciarnos de los otros, pero lo vivimos como una epifanía de nuestra personalidad. Por otra parte tenemos el mercado matrimonial o la homogamia. Y es que en el terreno también en el terreno del amor, pensamos que el valor máximo es la libertad y el sentimiento puro. Sin embargo, Bourdieu demostró que esto no es de esta forma. Tendemos a elegir parejas también con base en el hábitus, en un hábitus similar.
A esto me refiero con homogamia, personas que comparten nuestro capital cultural, nuestra gestualidad, nuestra cosmovisión, al menos aproximadamente. Ese flechazo del amor no es más que un reconocimiento inmediato y subconsciente de una afinidad de clase con otra persona. Algo también muy importante es el tema de la invisibilidad de la estructura por medio de la naturalización. ¿Qué pasa? El poder más insidioso del hábitus se encuentra en la capacidad que tiene para borrar sus propias huellas. Es decir, el hábitus opera en nosotros, pero la mayoría de las ocasiones no percibimos esto. Al estar inscrito en el cuerpo, la exis, el aprendizaje social se presenta como algo natural y por lo tanto algo difícilmente de ser percibido y de ser modificado. Por ejemplo, el hijo de un académico crece rodeado de libros y de discusiones filosóficas, no aprende a ser intelectual, entre comillas aprender, de la misma manera que se aprende por cualquiera de nosotros una fórmula matemática. Lo incorpora casi como por ósmosis. Cuando ese joven destaca en la universidad, la institución le premia por su talento natural o por su don, estamos obviando que el capital cultural acumulado durante décadas influyó aquí. También tenemos que hablar de el efecto de destino. Y es que al naturalizar la ventaja o la desventaja, sin que lo observemos, se están justificando diferentes tipos de desigualdad. Si el éxito es el fruto de la elección libre y del esfuerzo personal, entonces el fracaso es responsabilidad de cada uno de nosotros. La falacia de la elección libre es, así, el pilar que sostiene una violencia simbólica en nuestras culturas. El dominio acepta su posición no porque sea forzado, sino porque percibe esto como el resultado lógico de sus propias decisiones y de sus propias capacidades. La prueba de que nuestras elecciones no son libres, sino que dependen de una correspondencia entre el campo y el hábitus, ocurre en el fenómeno de la histéresis, o lo que podríamos denominar también como el efecto Quijote. Sucede cuando el entorno cambia más rápido que las disposiciones. Por ejemplo, un cambio brusco de régimen político o una movilidad social ascendente muy repentina. Entonces, el individuo se encuentra y se puede sentir, claro, fuera de lugar, tomando decisiones que eran correctas en otro contexto, por ejemplo, en su contexto anterior, pero que ahora son ridículas o ineficientes. Si la elección fuera realmente libre y racional, aquí el sujeto simplemente cambiaría de estrategia. Pero como el hábitus es, como hablamos, conservador, es estructurado, estructurante y es duradero, el individuo sigue eligiendo según una lógica que ya no existe y que no funciona en ese momento. De esta manera, demuestra que su voluntad estaba anclada a una estructura histórica previa y que en realidad no era tan libre como lo pensaba o como podemos pensarlo. Por último hablaremos del concepto de hábitus y del concepto de campo, que hemos mencionado antes. El hábitus solo cobra sentido si lo relacionamos con el campo. El campo es el espacio social de juego, como el campo literario, el campo político o el campo académico. Si el hábitus es el sentido del juego, el campo es algo así como el tablero, donde estamos jugando ese juego. Un hábitus exitoso es aquel que se encuentra sintonizado con las reglas del campo donde se encuentra operando, es decir, donde se siente como pez en el agua. Por el contrario, cuando un individuo cambia de clase social, como vimos en el ejemplo anterior, bruscamente, experimenta esta histéresis del hábitus, el efecto Quijote. Sus disposiciones antiguas, las normas sociales antiguas a las que estaba acostumbrado, ya no encajan con la nueva realidad. Y esto termina generando desajuste y, muy importante también, sufrimiento social. Ok, ¿a qué conclusión podemos llegar con esto? El hábitus, este concepto que es uno de los principales en la obra de Bourdieu, es la prueba de que somos seres sociales hasta en nuestra médula, en lo más íntimo. No somos átomos aislados, somos nudos en una red de relaciones históricas, sociales, culturales. Estudiar el hábitus es también
un ejercicio de reflexibilidad sobre nosotros mismos. Intentar comprender es un esfuerzo para intentar comprender las fuerzas invisibles que nos mueven y tal vez de esta forma poder ganar un pequeño margen de maniobra frente al determinismo.